Hola a todos, en este video vamos a continuar con el tema de ecuaciones cuadráticas. Como siguiente punto tenemos la segunda clasificación de las ecuaciones cuadráticas. En este caso sería una ecuación cuadrática incompleta, que nos dice que es aquella en que los coeficientes b y c sí pueden anularse, uno o los dos. Tenemos algunos ejemplos. La letra A nos dice que ax al cuadrado más bx es igual a cero, donde c es igual a cero. Aquí podemos observar que el coeficiente c o el tercer término de una ecuación cuadrática completa no está, por lo tanto es incompleta. Y es importante resaltar que este tipo de ecuación cuadrática incompleta debemos sacar factor común, que ahí está. Sería x entre paréntesis ax más b. Allí debemos sacar factor común a los ejemplos de esta ecuación cuadrática incompleta. También tenemos el caso de la letra b, donde tenemos ax al cuadrado igual a cero, donde b y c son ceros. Aquí automáticamente ambos se eliminan, el segundo término y el tercer término. La letra C nos dice ax al cuadrado más c es igual a cero, donde b es igual a cero. En este caso, el segundo término, que viene siendo la letra b, no está. Por lo tanto, cumple con la condición de una ecuación cuadrática incompleta. En este caso, se dice que esa forma se le llama cuadrática pura. Básicamente son tres diferentes ejemplos que se pueden presentar cuando tenemos una ecuación cuadrática incompleta. A continuación vamos a resolver tres ejemplos. Recordemos que vamos a trabajar con la forma ax al cuadrado más bx igual a cero. Así que vamos con la letra A. Lo primero que debemos hacer es observar si esa ecuación está igualada a cero. Por lo tanto, no está y debemos hacer este procedimiento como primer paso. Vamos a escribir em, x al cuadrado. Recordemos que 5x está positivo, pasa al otro lado de la igualdad, negativo. Y posteriormente lo igualamos a cero. Cuando nosotros pasamos el 5x al otro lado de la igualdad, recuerden que deben cambiar el signo. Está positivo, pasa al otro lado, negativo. Una vez que ya hemos igualado esta ecuación a cero, lo siguiente que debemos hacer es sacar factor común. Recordemos, las x en el primer término y en el segundo término es lo que tiene en común esa ecuación, porque ambas tienen x. Por lo tanto, escribimos x y recordemos que dividimos x al cuadrado entre x, que viene siendo el factor común. Eliminamos el exponente 2 con una x que está en el denominador, que sería el factor común, y nos va a quedar x. Más por menos menos, y tenemos que 5x se simplifica con la x, que es el factor común, y nos queda el 5. Y esto lo igualamos a cero. Recordemos que lo que acabamos de hacer es simplemente eliminamos el 2, que está como exponente, con la x, que es el factor común, que sería esta x que está acá. Y recuerden que cada término se divide entre el factor común para que nos dé los resultados correctos dentro del paréntesis.
De igual forma, para obtener el segundo valor, en este caso se elimina esta x con el factor común que es la x y nos va a quedar 5. Recordemos que para comprobar que lo que estamos haciendo es correcto, multiplicamos, hacemos como una propiedad distributiva, multiplicamos x por x y me va a dar x al cuadrado, más por menos menos, y x por 5 es menos 5x. Una vez que ya nosotros hemos sacado el factor común, lo siguiente que vamos a hacer es tener los dos resultados de x. Recordemos que debemos tener dos valores de x. Y vamos, el primer valor de x me dice que esa x que está fuera del paréntesis, que es el factor común, lo voy a igualar con el 0. Eso quiere decir que vamos a escribir x igual a 0. Ese va a ser mi primera respuesta. La segunda respuesta, que es el segundo valor de x, va a ser 5x y lo igualo a 0. En este caso, vamos a hacer es lo que está dentro del paréntesis. Recordemos, primer valor de x es x igual a 0 y el segundo valor es lo que está dentro del paréntesis, que en este caso sería x menos 5 igual a 0. Despejamos el valor de la x. El 5 como está negativo pasa al otro lado positivo y automáticamente ya tenemos los dos resultados correctos. La primera x tiene un valor de 0 y la segunda x va a tener un valor de 5. Y por último escribimos que las raíces son, colocamos 0,5 y lo escribimos dentro de una llave. Ya tenemos el resultado del primer ejemplo, que es la letra A. Hacemos el mismo procedimiento para la letra B. Sacamos factor común. En este caso sería la x, porque la x se repite en ambos términos. Dividimos 5x al cuadrado entre x. Esto nos va a dar 5x. Recordemos que la x que tiene elevado a la 2 o el cuadrado se elimina con la x que está en el denominador. Y me va a dar 5x. Hacemos la multiplicación de signos, más por menos, menos. Y 2x entre x, se eliminan las x y me queda el 2. Esto va dentro del paréntesis y lo igualamos a 0. Una vez que ya hemos sacado factor común, lo siguiente que vamos a hacer es tener los dos valores de x. El primer valor de x igual a 0. Y el segundo valor de x es lo que está dentro del paréntesis, que sería 5x menos 2. Le borramos el paréntesis acá. 5x menos 2 igual a 0. Despejamos el valor de x. X va a ser igual a, recordemos que el menos 2 pasa al otro lado positivo, sería 2 y 5x está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. Por lo tanto, el resultado me va a quedar 2 quintos.
o 2/5. Recordemos que este 5 está multiplicando, pasa a dividir, y el -2, como está restando, pasa sumando. Y ya tenemos las dos respuestas para X. Ya tenemos la primera respuesta y la segunda respuesta. Y escribimos que las raíces son 0,5. Perdón, 2/5. Y lo escribimos dentro de una llave. Volvemos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento para la letra C. Tenemos 6x al cuadrado más 2x igual a 0. Observamos que tienen en común las x. Colocamos x. Dentro del paréntesis nos va a quedar 6x más 2. Lo igualamos a 0. Escribimos el primer valor de x, que sería x igual a 0. Y escribimos el segundo valor de la x, y en este caso es lo que está dentro del paréntesis, serían 6x más 2 igual a 0. Despejamos el valor de x. Tenemos más 2, sería -2. Recordemos que cambia de signo cuando pasamos al otro lado de la igualdad. Sería -2. Y el 6, como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces sería 6 en el denominador. Una vez que nosotros observemos que tenemos -2 y 6, ambos son números pares, así que podemos simplificar y sacamos la mitad a ambos números o sean divisibles entre 2. Y la mitad de 2 viene siendo 1. La mitad de 6 viene siendo 3. Y recordemos que más entre menos o menos entre más, signo diferente en una división, se coloca el signo negativo. No va a quedar negativo la respuesta. Así que el resultado final sería -1/3. El segundo valor de x. Y una vez que ya tenemos ambos resultados de x, escribimos que las raíces son las, las raíces son 0 y -1/3. Escribimos una llave y de esta forma tenemos las respuestas correctas a la letra A, la letra B y la letra